Hey, muy buenas noches a todos y todas. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la Semana Astronómica de la Olimpiada Costarricense de Astronomía y Astronáutica 2022. Después, ¿verdad?, del problema que tuvimos ayer con el profesor Fabián Chaverri, hoy sí nos acompaña el profesor Miguel Ángel Rojas Quesada. Él es, fue profesor o es profesor realmente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, pero en este momento se encuentra en Escocia sacando una maestría en astrofísica. Entonces, los dejo con el profesor Miguel y con su charla. Buenas noches, chicos y chicas. Bienvenidos a este espacio de la Olimpiada Costarricense de Astronomía y Astronáutica. La idea para hoy pues, es hablarles un poquito de un tema que a mí me encanta y es justamente mi área de especialización, que es la astrofísica solar. Entonces, pues, bueno, voy a compartirles primero mi pantalla para que comencemos. Ok, nada más me confirman si pueden ver la presentación. Sí, ahí es, Sí. está viendo. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, sí, entonces como les decía, vamos a hablar un poquito sobre las actividades solares y como mencionó Carlos, bueno, en este momento estoy sacando una maestría acá en Escocia, es mi segunda maestría, ya tenía una en Costa Rica y yo pertenezco al grupo de astrofísica, astronomía y física teórica del Tecnológico de Costa Rica, que es este grupo que se llama GRAFT, ¿ok? Bueno, primero entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo es el Sol, porque a veces normalmente se tiene una idea de que el Sol es simplemente una esfera blanca que vemos en el cielo, ¿verdad? O alguna gente dice amarilla, aunque en realidad, si nosotros, bueno, no es para nada seguro observar al Sol con los ojos, digamos, durante el día, de manera directa, siempre hay que utilizar alguna protección, pero a no ser por la atmósfera, por así decir, en realidad el Sol lo veríamos de color blanco y alrededor de, no sé, el mediodía o horas por el estilo, no es amarillo como normalmente uno lo pinta, sino que en realidad es blanco porque emite radiación en todas las longitudes de onda que forman el visible. ¿Ok? Em, pero bueno, va más allá solamente de una esfera blanca. De hecho, normalmente nos dicen, bueno, es que el Sol sale por el este y se oculta por el oeste. Y esta es una versión muy simplista del movimiento que hace el Sol alrededor, o más bien del movimiento que hacemos nosotros, la Tierra, alrededor del Sol, y el movimiento entonces aparente que observamos nosotros desde la Tierra de cómo es que se mueve el Sol durante el año. Porque no todos los días sale exactamente por el este y se oculta exactamente por el oeste, sino que en realidad hay días que sale tendiendo más hacia el norte y días que sale tendiendo más hacia el sur. La duración del día incluso no es la misma, digamos, bueno, en total el día dura 24 horas, ok, eso todos lo sabemos, pero hay una distribución entre cuántas horas son de día y cuántas horas son de noche, y no son 12 y 12, no siempre tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche, sino que en realidad, pues eso va cambiando a lo largo del año, a veces tenemos noches más largas y días más cortos, o a veces tenemos al revés, ¿verdad? Entonces tenemos justamente días más largos y noches más cortas. Y eso tiene que ver, de hecho, con las estaciones, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en invierno en el hemisferio norte, ¿verdad? Que cuando nos referimos a invierno del hemisferio norte es en el periodo alrededor de diciembre, ¿ok? Entonces, en ese momento lo que tenemos justamente son noches que son más largas y días que son más cortos. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, se traduce justamente en temperaturas más bajas para el hemisferio norte y en nuestro caso, en Costa Rica, pues lo que pasa es que como las temperaturas son más bajas, entonces hay menos evaporación y como hay menos evaporación, entonces tenemos menos lluvias y entonces se da justamente la entrada de la época seca. Pero en realidad la época seca ocurre durante el invierno del hemisferio norte, ¿verdad? Y por el contrario, cuando más bien tenemos más radiación solar, y entonces los días son más largos y entonces ahí tenemos más evaporación, más humedad, entonces ahí más bien en Costa Rica se da la entrada de la época lluviosa. Claro, el clima no es tan fácil así de explicar, hay muchos factores, pero ciertamente uno de los factores más importantes es la cantidad de radiación que recibimos del Sol y la inclinación de esos rayos respecto a la Tierra. ¿Ok? Entonces, de hecho, bueno, aquí está más o menos una imagen de lo que les mencionaba, ¿verdad? A veces el Sol justamente se oculta un poco más hacia el sur
A veces se oculta un poco más hacia el norte, y otro mito que tenemos es que a mediodía está justo arriba de nuestras cabezas, y eso tampoco ocurre. Ustedes pueden fijarse cualquier día alrededor del mediodía o el momento en el que el sol se encuentra más alto y no van a encontrar que el sol está justo arriba, ¿ok? El sol no pasa directo así, nada más pasando por encima de nosotros, sino que en realidad su trayectoria es inclinada, ¿ok? Y esa inclinación también depende de la latitud en la cual nos encontramos. Entonces no es lo mismo que si yo estoy en Costa Rica, si yo estoy, no sé, en México o estoy en algún país más bien en el hemisferio sur, esa inclinación pues va a depender justamente de nuestra latitud, ¿ok? Entonces tenemos variaciones en la inclinación que tiene esta trayectoria a lo largo del año y además debido a nuestra latitud, ¿ok? Y esto, bueno, en realidad esto es un aspecto bastante conocido por muchas culturas y es basado en esto, ¿verdad? En estos movimientos aparentes que tiene el Sol a lo largo del año, que se definen los calendarios, ¿verdad? Los calendarios tanto modernos como los que tenemos ahora, como los calendarios que han tenido muchas culturas anteriores. Por ejemplo, esta pirámide es una pirámide bastante conocida porque justamente está alineada de manera que durante el equinoccio, que es justamente el día realmente donde tenemos la misma duración del día que la misma duración de la noche, o sea, 12 horas de día y 12 horas de noche. Esto solamente ocurre 2 veces al año durante los equinoccios de primavera y otoño. Y durante esta fecha específica, la sombra que forma esta pirámide hace que se forme una serpiente que parece que está bajando la pirámide. No sé si la ven por acá, pero vean justamente que acá se forma una serpiente, aquí está la cabeza y aquí está justamente el cuerpo de la serpiente, y esa sombra se forma de esa manera solamente durante los días de equinoccio. Y así hay muchos ejemplos de cómo objetos, pirámides y demás en muchas culturas están asociadas a las posiciones del sol a lo largo del año. En Costa Rica, por ejemplo, incluso en la zona sur existe una alineación de esferas de piedra que se cree justamente que están alineadas para mostrar el paso del sol cenital. ¿Qué es el paso del sol cenital? Bueno, es justamente cuando el sol sí nos pasa por encima de nuestras cabezas, que esto igual también solamente ocurre 2 veces al año, en abril y en agosto, ¿ok? Entonces sí ocurre durante estas fechas que al mediodía el sol se encuentra justo arriba de nuestras cabezas. Y pareciera entonces que algunas esferas de piedra de la zona sur están alineadas de manera que el sol durante ese día, que es el día del paso del sol cenital, parece que se forma como una cuarta esfera, ¿verdad? Entonces son como 3 esferas y el sol en el fondo saliendo, ¿ok? Entonces pareciera incluso que desde también las personas indígenas que vivían en Costa Rica ya tenían conocimientos de estos movimientos del sol y de la importancia que tenía el sol en el calendario, ¿verdad? En cómo se regula el clima y en cómo tiene una afectación general sobre la Tierra. ¿Ok? Y bueno, el Sol además en sí mismo, como tal, ¿verdad? No solo por la órbita que nosotros tenemos alrededor de él, ¿verdad? Y nuestra inclinación, sino además por sí mismo como una estrella, pues tiene sus actividades, ¿ok? Y esas son las actividades de las cuales vamos a hablar más el día de hoy. Las primeras de esas actividades que se notaron desde hace mucho tiempo justamente son las famosas manchas solares. ¿Ok? Entonces acá podemos ver una imagen justamente bastante antigua en la cual se representa el sol y vean ustedes que tiene manchas negras. ¿Ok? Solamente que están distribuidas de una manera particular y están distribuidas de forma simétrica. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se creía que el sol era una esfera perfecta, ¿verdad? Y entonces como que no se le quería poner nada, digamos, que lo hiciera no perfecto, sino que tenía que ser como una bola así completamente perfecta. Y bueno, tenía manchas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, estas manchas justamente se las colocaron de forma simétrica, ¿no? Como para no quitarle esa perfección o esa simetría que se creía que el Sol tenía. Sin embargo, ya desde antes de Cristo, pues habían observaciones que indicaban justamente que existían manchas en el Sol. ¿Ok? Y tenemos registros, por ejemplo, de Thomas Harriot, de Galileo Galilei y de Schneider, que son registros bastante antiguos. Pueden aquí leer la fecha, 1611, y desde entonces ya se observa el Sol y se observa además las manchas que tiene. Y esas manchas no son que están ahí queditas, ¿no? Sino que son manchas que se mueven, que aparecen, que desaparecen, que a veces son más intensas, a veces son menos intensas. Y vamos a hablar justo más adelante en esta charla a qué se deben justamente esas variaciones en la cantidad de manchas y qué implicaciones puede tener esto sobre la actividad en el Sol. ¿Okay?
Bueno, para poder entender un poquito, ¿verdad? Cómo es que ocurren estas actividades o estas manchas, primero vamos a hablar de la estructura que tiene el Sol, o sea, cómo es el Sol por dentro y por fuera, ¿ok? Entonces, hacia lo interno, el Sol tiene 3 capas, ¿ok? Entonces, la primera justamente es el núcleo. ¿Qué pasa en el núcleo? En el núcleo se dan las reacciones termonucleares. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, justamente, ¿cómo funciona una estrella? Una estrella funciona porque en el núcleo hay átomos de hidrógeno que se juntan con otros átomos de hidrógeno y eso libera energía, ¿ok? Entonces, es una gran pelota de gas, ¿verdad? El Sol o cualquier estrella es una gran pelota de gas que por la atracción gravitacional está comprimida, ¿verdad? Entonces, necesita justamente para no comprimirse y formarse un agujero negro, necesita justamente algo que lo sostenga, algo que genere una fuerza hacia afuera. ¿De dónde se genera esa fuerza hacia afuera? Bueno, justamente de esas reacciones termonucleares que están en el núcleo. Entonces, esa unión entre los hidrógenos que produce helio, bueno, porque tenemos un átomo de hidrógeno más otro átomo de hidrógeno, los unimos, formamos un átomo de helio. Entonces, esa reacción genera energía, esa energía calienta el núcleo y eso aumenta la presión, ¿verdad?, del gas, y eso hace entonces que contraste con justamente la fuerza de gravedad que comprime a la estrella, ¿ok? Entonces, de hecho, decimos que las estrellas están en algo que se llama equilibrio hidroestático. ¿Qué es eso? Bueno, es una palabra ahí muy rebuscada para decir básicamente que existe justamente un equilibrio entre esa fuerza de gravedad que empuja a la estrella hacia adentro y esa presión del gas que empuja la estrella hacia afuera. Entonces, cuando esas dos están perfectamente balanceadas, entonces tenemos justamente una estrella de la secuencia principal, ¿ok? Una estrella, digamos, en su vida normal, ¿ok? Entonces tenemos ese núcleo, que es donde ocurren esas reacciones que permiten que la estrella sobreviva, y luego, pues obviamente, todo ese calor que se genera ahí necesita transportarse. Se transporta a través de 2 áreas. Entonces tenemos una parte que se llama la zona radiativa y otra parte que se llama la zona convectiva, ¿ok? Entonces aquí está la zona radiativa, básicamente ahí la radiación del Sol que escapa del núcleo, pues se va desplazando hacia las capas superiores y cuando llega a la zona convectiva, lo que ocurre acá es lo mismo que ocurre como cuando uno tiene una olla caliente con agua y entonces la parte de abajo, que es la que está más cerca del disco, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esa parte se calienta, por lo tanto se vuelve menos densa, sube y cuando llega a la parte de arriba, pues entonces se enfría, entonces baja y se forman lo que se conoce como células de convección, ¿no? Entonces como que justamente uno puede observar que el agua como que sube y baja formando una especie de círculos, esas son células de convección y eso ocurre también en el Sol. Bueno, entonces esa parte del material solar que está más cerca de la zona radiativa se vuelve menos denso, sube, se enfría, luego vuelve a bajar y esto se convierte en un ciclo que llamamos la zona convectiva. ¿Ok? Luego, esas son las capas internas del Sol. Luego tenemos las capas externas. ¿Qué ocurre afuera? Bueno, afuera justamente tenemos 3 capas que son las atmósferas del Sol. ¿Ok? Son básicamente la fotosfera, la cromosfera y la corona. ¿Ok? Entonces, en la fotosfera es la que nosotros vemos con los ojos. Ahí es donde la radiación del Sol escapa de la estrella como tal y llega, bueno, a todo lo que alumbra el Sol, ¿verdad? Incluidos justamente nuestro planeta. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros observamos con nuestros ojos, ustedes observan el Sol, pues lo que van a ver es la fotosfera. Después existen capas superiores. Estas capas superiores son la cromosfera, se llama así porque tiene una especie de color que logramos observar durante los eclipses, que es como rojizo, y la capa más externa que se llama la corona. Entonces aquí tenemos la fotosfera, la cromosfera y la corona. ¿Okay? Como pueden notar, las temperaturas en el Sol, en el núcleo, llegan a los 15 millones de grados Kelvin, ¿ok? Y en la superficie, que de hecho es la parte más fría del Sol, tenemos entonces 5700 Kelvin, ¿ok? Para que ustedes tengan una idea, la temperatura de un día normal ronda los 300 Kelvin, ¿verdad? Digamos que un día caluroso, un día, bueno, normal, digamos, 300 Kelvin. Entonces, para que se haga una idea de cuánto serían 15 millones de grados Kelvin, ¿ok? Y cuánto serían también en la superficie 5700 grados Kelvin. Vean ustedes lo que les decía de la zona convectiva, ¿verdad? Entonces tenemos el núcleo donde ocurren las reacciones, la zona radiativa donde la radiación básicamente intenta escapar y luego justamente tenemos estas células de convección, que es lo que les decía, este material que se calienta, sube, vuelve a bajar y así sucesivamente. Este movimiento convectivo es muy importante porque explica también, de hecho, bueno, el choque entre esta zona convectiva y la zona radiativa forma una capa delgada que la vemos aquí que se llama tacoclina, que es muy importante porque ahí es donde se genera el campo magnético solar. Y vamos a ver más adelante que la mayoría de las actividades en el Sol están asociadas con ese campo magnético. ¿Okay? En esta charla yo les voy a mostrar fotos del Sol y bueno, ya hemos visto algunas y vienen en todos los colores. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué significan esos colores? ¿Es nada más un asunto decorativo o tienen algún significado? Bueno, ya les comenté justamente que el Sol es blanco.
¿Por qué es blanco? Porque emite todas las radiaciones de ondas del espectro visible. ¿Ok? Emite, digamos, más, por así decir, cerca del verde y el amarillo, por ahí, pero en general a nuestros ojos lo vamos a ver blancos, y si estuviéramos en la Estación Espacial Internacional y viéramos hacia el Sol, lo vamos a ver blanco, porque desde nuestra perspectiva emite en todas las longitudes de onda, ¿ok? Eso es en todos los colores. Pero justamente para observarlo, se observa con diferentes filtros, y no es solamente una decoración, sino que esos filtros me permiten ver diferentes capas en el Sol. Como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Dependiendo del filtro, uno puede ver diferentes cosas, ¿ok? Como que aparecen diferentes estructuras, ¿ok? Entonces, estos filtros justamente lo que hacen es observar el Sol en un color específico, por así decirlo, en una radiación específica, y esa radiación o ese color va a estar asociado justamente a una capa, y eso nos va a permitir entonces conocer qué ocurre en esa capa específica, ¿ok? Entonces, van a notar, y ustedes cuando busquen imágenes del Sol y demás, que vienen en muchos colores, a veces es solamente por decoración, pero en muchas ocasiones tienen un significado científico y tiene que ver entonces con cuál es la capa del Sol que yo estoy observando, ¿ok? Entonces, digamos, por acá tenemos las capas más interiores y por acá justamente tenemos las capas más exteriores, ¿no? Entonces venimos de la fotosfera hasta la corona, ¿ok? Aquí está más o menos explicado, ¿verdad? Cuáles son todos esos colores y qué son cada una de las capas que estamos observando. Entonces, por ejemplo, si yo observo en este filtro de 1700 Armstrong, estoy observando la fotosfera, pero si yo observo justamente en este filtro de 304 Armstrong, lo que estoy observando es lo que conocemos como la zona de transición, ¿verdad? Que va justamente entre la cromosfera y la corona. Pero si ya observo en 171 Armstrong, entonces ya estoy justamente observando lo que se conoce como la corona quieta. Si observo en 193, ya estaría entonces la corona donde ocurren los flares. Y así, dependiendo de cada uno de los filtros, pues vamos a observar entonces una capa diferente y ciertas actividades que ocurren en esa capa solar. ¿Okay? Entonces, bueno, volvamos a nuestras manchas solares, ¿verdad? Que como les decía, es la actividad solar que se ha observado desde hace mucho tiempo. Como les decía, de 1611 tenemos registros, incluso desde antes. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que de hecho es en astronomía, el Sol, como es un objeto que tenemos demasiado cerca, es del cual tenemos registros más antiguos, ¿verdad? Este monitoreo de las manchas solares lleva desde 1611 hasta la actualidad. Datos diarios de todos los días de gente justamente que observa el Sol y observatorios que de forma sistemática se encargan de estar observando el Sol para ver justamente cómo varían estas manchas. ¿Ok? Luego vamos a ver que eso nos ha permitido entonces conocer que el Sol tiene ciclos. ¿Ok? Y aún estamos apenas empezando, porque 400 años, por más que parezca, ¿verdad? Que desde 1600 hasta los 2000, es que hay más o menos 400 años, aunque nos parezca mucho, en comparación con la vida de la estrella, que es de millones de millones de millones de años, pues 400 años es como un chiste para la estrella, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que conocemos es una partecita muy pequeña de la vida del Sol, pero aún así, con esta partecita pequeña que conocemos, hemos encontrado cosas muy interesantes. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa en estas manchas solares? Las manchas solares son regiones frías, ¿ok? Son fáciles de observar justamente porque se encuentran en la fotosfera. Y la fotosfera, como les decía, es la parte que nosotros vemos con nuestros ojos. Entonces, incluso en algunos atardeceres, si la mancha solar es demasiado grande, en algunos atardeceres, cuando uno justamente puede observar el sol sin que se sienta que se lo está quemando los ojos, en ese momento se pueden observar algunas de ellas. ¿Ok? Si la mancha es suficientemente grande. Entonces, si alguna vez van a la playa y están observando un atardecer y de pronto ven que el sol parece tener unas manchitas, tal vez no es un asunto solamente de sus ojos, sino que probablemente se deba justamente a una mancha solar que tenga en ese momento el sol. ¿Ok? Entonces, bueno, son manchas negras, fáciles de observar porque contrastan mucho con el fondo blanco. Y bueno, incluso con algún equipo relativamente sencillo desde la casa, pero nunca de manera directa, ¿verdad? Ojo con eso. Pero por ejemplo, con un filtro para eclipse o cosas por el estilo, se pueden observar algunas pequeñas manchas. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa en estas manchas? Son regiones donde el campo magnético es muy intenso. Como les decía, el campo magnético se genera en la tacoclina, que es una capa que está por debajo. Pero ¿qué ocurre? Justamente ese campo magnético empieza a lo que nosotros llamamos difundirse o hacer un proceso de difusión hacia las capas más exteriores y sale en algún momento. Cuando sale ese campo magnético que se generó en la tacoclina, sale de la superficie, entonces se genera justamente una región más fría del Sol y esa región justamente es lo que nosotros observamos como una mancha solar. ¿Okay? Son regiones más frías, entonces podemos tener temperaturas de hasta 2000 grados Kelvin. Igual, cuando uno habla frío, ojo, estamos hablando de 2000 Kelvin, o sea, no es para nada una temperatura fría.
pero es más frío o mucho más frío que las regiones circundantes. ¿Ok? Pueden durar desde algunas horas, ¿verdad? O hasta varios días. Entonces, básicamente lo que ocurre es esto, ¿verdad? Lo que les decía, el campo magnético se genera en la tacoclina, que está ahí abajo, y justamente tenemos estos flujos magnéticos, el campo magnético sale por un lado, entra por el otro, y eso entonces forma esas manchas negras. Alguien por ahí tiene el micrófono abierto, entonces nada más para que chequen ahí de cerrarlo. Ok. Bueno, un aspecto súper importante de las manchas solares es el hecho de que son un indicador de la actividad general del Sol. O sea, siempre cuando nosotros tenemos más manchas solares, implica que el Sol está más activo y entonces vamos a tener más de los otros tipos de actividades que vamos a ver más adelante, como las eyecciones de masa coronal, los flares y en general, ¿ok? Entonces, son un indicador de la actividad solar. Cuando más manchas solares hay, más actividad solar tenemos, ¿ok? ¿Ok? Y bueno, entonces, como les decía, el hecho de que hemos estudiado el Sol durante 400 años consecutivos nos ha permitido encontrar que el Sol tiene un ciclo con un periodo que es de más o menos 11 años, ¿ok? ¿Y eso qué significa? Bueno, entonces que cada 11 años sube la actividad, ¿ok? Entonces tenemos un máximo y luego empieza a bajar, tenemos un mínimo y así sucesivamente, ¿ok? Entonces todo el ciclo completo, que incluye un mínimo, un máximo y un mínimo, todo este ciclo completo dura 11 años. Como hemos estudiado el Sol desde hace, como les decía, 400 años, en este momento vamos por el ciclo 25. ¿Okay? Entonces ya hemos estudiado 25 ciclos completos de mínimo, máximo, mínimo. ¿Okay? Sin embargo, hay un asunto muy interesante, es que se han encontrado periodos donde la actividad solar fue muy baja. ¿Okay? Durante 70 años, que vamos a ver en el siguiente diagrama, la actividad del Sol fue muy baja y es lo que se conoce como el Maunder Minimum. Es un periodo donde justamente la actividad del Sol, la cantidad de manchas disminuyó drásticamente, todavía no tenemos muy claro por qué, no sabemos si puede ocurrir de nuevo, y eso generó que en la Tierra hubieran ciertos periodos donde los inviernos, de hecho, eran más fuertes de lo que la gente estaba acostumbrada. Y algunos ríos que normalmente solamente permanecían congelados durante los inviernos, pues permanecieron congelados durante todo el año. ¿Ok? Acá está, digamos, un gráfico justamente de la cantidad de manchas solares a lo largo del tiempo y podemos observar cómo durante este periodo, desde 1650 y hasta más o menos 1700 y pico, tenemos justamente una actividad solar muy baja. Vean ustedes cómo no se compara en absoluto con las actividades o con los otros periodos donde tenemos una gran actividad solar. ¿Ok? Luego también, no solamente en cada uno de estos ciclos hay un aumento en la actividad solar, sino que además cambia la posición en la cual aparecen estas manchas. Al inicio del ciclo, las manchas aparecen, digamos, cerca de los polos o en latitudes más altas y se van moviendo lentamente hacia el ecuador, desaparecen y luego otra vez vuelven a aparecer y desaparecen. Entonces, si nosotros graficamos la posición en la cual aparecen esas manchas a lo largo del tiempo, formamos lo que se conoce como un diagrama mariposa, ¿verdad? Que es este diagrama que tenemos acá, donde justamente pareciera o se van formando como esa especie de alas de mariposa, pero es básicamente porque las posiciones, mira que aquí en este diagrama, 90 sur implicaría el polo sur, 90 norte implicaría el polo norte, y aquí en el centro tenemos el ecuador. Entonces, ustedes se imaginan la esfera, teníamos el polo norte, el polo sur y el ecuador, ¿verdad? Entonces, lo que estamos graficando es la posición en la cual salió la mancha respecto al tiempo, ¿ok? Y podemos notar justamente cómo esas posiciones van variando de los lugares en los cuales aparecen las manchas a lo largo de los ciclos, ¿ok? Y bueno, aquí justamente está graficado del ciclo 12 hasta el ciclo 23, ¿verdad? Y parte del ciclo 24. Ok, ¿en qué ciclo estamos? Bueno, como les decía, estamos en el ciclo 25. ¿Okay? Entonces, este ciclo que está acá, el ciclo anterior, es el ciclo 24. Fue un ciclo relativamente tranquilo, no fue un ciclo muy grande. De hecho, si lo comparamos con los otros ciclos, ven que bueno, aquí está el 23, aquí estaría más o menos el 24. Ya ustedes el ciclo 22, el ciclo 21, o sea, o el ciclo 19, son ciclos de mucha actividad solar. Entonces, el ciclo 24 fue un ciclo de una actividad relativamente tranquila y se espera que el ciclo 25 sea igual. ¿Ok? De hecho, se esperaba que fuera un poquito menor. Sin embargo, y este gráfico está actualizado hasta diciembre del 2021, o sea, hace 4 meses, observen que la predicción, que es la línea roja, está por debajo de lo que realmente se ha medido, que es la línea morada, ¿verdad?
Entonces el ciclo ha resultado más activo de lo que se creía que iba a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, hemos visto más manchas de las que se pronosticaban que se iban a ver. ¿Ok? Y bueno, como les decía, esas manchas pues están asociadas también a otras actividades que tiene el Sol. Aquí está más en detalle, ¿verdad? Para que tengan una idea y para que más o menos puedan comparar el ciclo en el cual estamos, el ciclo 25, y el tamaño que tiene este ciclo con los otros ciclos que han ocurrido a lo largo de la historia. ¿Ok? Y bueno, entonces así más o menos se ve el Sol durante el mínimo solar. Esto es una foto tomada en el 2009. Si nosotros vemos el gráfico, el 2009 corresponde básicamente, bueno, está por acá. Si lo vemos tal vez aquí, vean ustedes, aquí está el 2010, entonces el 2009 está por aquí, corresponde a un mínimo. ¿Ok? Entonces corresponde a un periodo de muy poca actividad solar. Entonces tenemos por acá muy poca actividad solar y justamente vean ustedes que cuando vemos una imagen del Sol durante ese año, casi no tiene nada. Esto es en 2014. 2014, por el contrario, si nosotros vemos este gráfico, 2014 es el máximo del ciclo 24, o sea, el máximo del ciclo anterior. Entonces podemos observar que el Sol se ve mucho más activo en el 2014 que en el 2009. Esto es en 2015, ¿verdad? Esto es ya cuando estaba pasando el máximo, yendo hacia el mínimo. Aquí tenemos justamente 2020, esto es el año pasado, cuando estábamos en el mínimo solar, ¿verdad? Si nosotros vemos 2020, corresponde justamente al mínimo solar, ¿ok? Y la última imagen que les quiero mostrar es justamente la de hoy, ¿ok? 5 de marzo, de mayo, perdón, del 2022, y como podemos observar, la actividad solar ya aumentó de vuelta, ¿ok? Entonces justamente tenemos un sol que, si bien es cierto, no es tan activo como el del 2015 todavía, pues ciertamente está incrementando su actividad, ¿ok? Bueno, aparte de esas manchas, ¿qué otras actividades tiene el Sol? Bueno, estas manchas dijimos que eran regiones oscuras y frías. Su contraparte son las fáculas. Las fáculas, por el contrario, son regiones brillantes y más calientes. ¿Ok? Dijimos también que las áreas, que las manchas solares son regiones donde el campo magnético es muy intenso. Entonces, adivinen, para las fáculas el campo magnético es muy débil. ¿Ok? Entonces son regiones más brillantes, más calientes y con un campo magnético que es menor. ¿Ok? Aquí más o menos tenemos una imagen del Sol donde se pueden ver las dos. Entonces tenemos las manchas solares, estas que están acá, y vean que alrededor entonces existen estas fáculas, que serían entonces como estas regiones más brillantes. Luego tenemos los gránulos. Los gránulos son una consecuencia de ese movimiento convectivo que les decía, ¿verdad? Entonces, como cuando uno calienta el agua en una olla que les mencionaba, ¿verdad? Que esto sube y baja, eso cuando llega a la superficie del Sol se ve así, ¿ok? Entonces, a simple vista esto no lo podemos ver, pero cuando observamos con un telescopio en muy alta resolución, logramos observar que el material efectivamente está como si estuviera burbujeando, ¿verdad? ¿Ok? Y esas burbujas en realidad tienen una vida muy corta, de más o menos 5 minutos, y pasa entonces la superficie del Sol constantemente renovándose, ¿ok? Entonces, si ponemos algo ahí, pues no va a durar nada. Primero por las temperaturas y segundo porque rápidamente se va a renovar la superficie. ¿Ok? Luego tenemos en la cromósfera como especies de rayos que salen del Sol y estos se llaman espículas. Se pueden observar también durante los eclipses. ¿Verdad? Cuando lo que hace un eclipse es la luna tapa la fotosfera y permite ver las capas exteriores del Sol. Entonces ahí es donde podemos ver la cromósfera y podemos ver la corona. Y ahí se pueden observar algunas de estas espículas. Una de las actividades más importantes que ocurren en el Sol es lo que conocemos como flare. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque son actividades sumamente energéticas. ¿Ok? Entonces, estos son explosiones que ocurren en el Sol por un proceso que se llama reconexión magnética. Justamente la reconexión magnética está asociada a los campos magnéticos intensos. ¿Y quiénes tenían campos magnéticos intensos? Las manchas solares. Entonces, normalmente los flares ocurren en regiones donde hay manchas solares. ¿Ok? Entonces, ocurre una gran explosión. Esta explosión es muy brillante, incluso en algunas ocasiones es tan brillante que puede ser vista a simple vista, digamos. Pero es de hecho tan energética la actividad que normalmente brilla en longitudes de onda que son no visibles para el ojo humano, pero que son longitudes de onda más energéticas, como los rayos X, ¿verdad? ¿Okay? Y bueno, esto es justamente un video de un flare. Déjame ver si logro reproducirlo.
Acá. Ahí tenemos el Sol y vean cómo ocurre la explosión en ese momento, ¿verdad? Entonces es una gran explosión, ¿verdad? Que ocurre en el Sol. Y vamos a ver que esa explosión de hecho tiene consecuencias. No solo se queda ahí, sino que noten ustedes ahí que parece que algo sale como eyectado del Sol, ¿verdad? Como que es expulsado del Sol. Ya vamos a hablar un poco más adelante de qué es eso que sale como expulsado del Sol y qué consecuencias puede tener. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho el primero de detectarlos fue Carrington. Y para que tengan una idea de qué tan energéticas son estas explosiones, ve que tienen más o menos el poder de 1000 bombas atómicas. Entonces imagínense que en un segundo se estallen 1000 bombas atómicas en una parte del Sol. Por supuesto, esto es una gran explosión. Como les decía, casi nunca ocurre en el visible, pero ocurre justamente en esta longitud de onda más energéticas como los rayos X. ¿Ok? Y estas eyecciones que les decía, este material que parece salir expulsado del Sol se llaman eyecciones de masa coronal. Esto es justamente materia del Sol que sale expulsada. ¿Ok? Y entonces, para decirle un nombre, digamos, que no suene tan largo como eyecciones de masa coronal, normalmente les decimos CME, ¿ok? Que son justamente las siglas en inglés para eyección de masa coronal. ¿Ok? Y bueno, entonces lo que ocurre es más o menos algo como así. Este es como un esquema básico de qué es lo que está ocurriendo. Tenemos las manchas solares, que por eso les decía que son importantes precursores de otras actividades que ocurren en el Sol. Y lo que tenemos es que en algún momento se generan entonces regiones donde el campo magnético está muy junto entre sí y ocurre un proceso donde se reconecta. Cuando cuando ese campo magnético se reconecta, acelera partículas tanto hacia abajo como hacia arriba, ¿ok? Y entonces eso es lo que nosotros observamos como el flare. Esas partículas aceleradas que chocan contra el material que se encuentra en el Sol, producen rayos X y además hay una parte que sale eyectada hacia arriba. Como podemos ver acá esta flecha, esto que sale eyectado sería lo que luego puede generar la eyección de masa coronal. ¿Okay? Aquí tenemos un video de uno de estos flares en el 2000, que coincide con un máximo solar. Ahí ocurre el flare y noten algo importante, vean que la imagen se ve súper borrosa cuando ocurre el flare, ¿verdad? Se empiezan a ver como chispitas por todas partes. Estas chispitas no son casualidad, estas chispitas justamente es que cuando el Sol genera estas explosiones, se liberan una gran cantidad de partículas, ¿ok? Cargadas. Y esas partículas cargadas pues chocan contra la cámara y generan entonces como ese montón de chispas que se ven en la imagen, ¿ok? Esas partículas cargadas son peligrosas, por ejemplo, si tendríamos astronautas que están haciendo una misión espacial o algo por el estilo, ¿verdad? Esas partículas pueden afectar justamente a las personas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional y además pueden afectar la tecnología que tenemos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, los satélites que se encuentran ahí, ¿ok? Otras actividades que tiene el Sol son los filamentos. Los filamentos son regiones justamente como de frías también del Sol, de plasma un poco más frío, que se encuentran como colgando en el Sol, como una especie de cortina, ¿verdad? Que se encuentra justamente colgando en la cromosfera solar. Entonces se observan como estas franjas así, grandes, ¿verdad? Como estas cortinas de plasma frío, y también son importantes porque también tienen campo magnético muy intenso. Entonces estas cortinas de plasma también explotan y como tienen mucho material en la corona, de hecho normalmente van acompañadas de una eyección de masa coronal, ¿ok? Y el filamento como tal, o sea, el material que se encuentra ahí colgando, que se encuentra flotando en la atmósfera solar, también sale justamente disparado hacia el espacio exterior. Pueden notar que de hecho se ven normalmente en una capa que se llama H-alfa, que corresponde a la corona, y no se observa tanto en otras capas más superiores, como en este caso una capa de 193 Armstrong, que sería más o menos en la corona. Ustedes en algunas ocasiones van a escuchar que algunas personas le dicen prominencias, otras personas les dicen filamentos, y en realidad son la misma cosa. ¿Cuál es la diferencia entre una prominencia y un filamento? Básicamente el lugar de donde nosotros la observamos. Ven ustedes que aquí esta cortina, ¿verdad?, de plasma, cuando la observamos sobre el disco solar, le llamamos filamento, y justamente cuando la observamos sobre el limbo solar, o sea, sobre la orilla del Sol, le llamamos prominencia. Pero son básicamente la misma estructura vista en dos lugares diferentes. ¿Okay? Si la vemos sobre el limbo, le decimos prominencia. Si la vemos sobre el cuerpo del Sol, le decimos filamento. ¿Ok? Entonces, bueno, se los mencioné. También pueden causar estas eyecciones de masa coronal, ¿verdad? Porque como les decía, tienen ese material.
Y además los flare, porque las actividades en el Sol todas están interconectadas, esas explosiones de las cuales hablamos antes, estos flare, pueden justamente causar que esta cortina de plasma se empiece a mover, se vuelva inestable y explote. ¿Ok? Entonces los flares son causas justamente de inestabilidades dentro de esas prominencias. Justamente este campo, el de las oscilaciones de estas prominencias o de estos filamentos, es en lo cual yo investigo y es en lo cual también hay un campo de investigación en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, de hecho, aquí para mostrarles nada más un poquito de los resultados que hemos obtenido, vean ustedes, estas ondas que se ven acá, justamente es ese movimiento del plasma que se genera después de que ocurre un flare. ¿Verdad? Entonces ocurre un flare y ese flare entonces justamente le inyecta energía a este filamento y él empieza justamente a oscilar y finalmente, de hecho, explota. ¿Ok? Cuando explota, ¿verdad? Entonces ya vimos que los flares y las prominencias cuando explotan pueden generar estas eyecciones de masa coronal, ¿ok? O estas CME. Entonces son estas grandes burbujas de material que si ustedes se fijan, este circulito que aparece acá de color blanco es el tamaño del Sol. Entonces vean ustedes que una eyección de masa coronal puede ser mucho más grande que el Sol tal cual, ¿ok? Claro, no tiene tanta masa como todo el Sol, ¿verdad? Porque el Sol es muy concentrado, muy denso, pero sí son justamente fenómenos bastante grandes, ¿ok? Esta gran cantidad de material, esta burbuja grande de material, sale hacia el espacio exterior y justamente puede colisionar contra los planetas, incluido justamente la Tierra. Bueno, entonces ya vamos a ver que esto tiene un efecto sobre lo que nosotros conocemos como clima espacial y esto entonces puede afectar directamente a la Tierra. Ok, entonces como les mencionaba, bueno, pueden golpear a los planetas, pero justamente nosotros tenemos un escudo que nos protege de estas explosiones. Y es muy interesante porque sin este escudo, justamente la vida en la Tierra no sería posible. Y a veces no reconocemos, digamos, que la importancia que tiene el campo magnético terrestre. Bueno, ese es nuestro escudo. Vamos a ver más adelante justamente que este campo nos protege de esas eyecciones, lo que hace es que desvía las partículas hacia los polos y de hecho tiene un efecto también bastante interesante en los polos. Okay, aquí tenemos un video de una eyección de masa coronal. Tenemos el Sol, que es el circulito blanco. Para poderlo observar tenemos que tapar porque el Sol brilla mucho, entonces se tapa con un coronógrafo, que es este disco azul, y veamos lo que pasa. Bueno, no me está sirviendo el video en este momento. Bueno, aquí sí podemos verlo. Tenemos entonces el Sol, una animación. Va a ocurrir la eyección de masa coronal en unos instantes. Esa eyección se transmite por el espacio interplanetario, llega hasta la Tierra y vean justamente que el campo magnético es el que se encarga de desviar esas partículas, ¿ok? Eso genera un proceso de reconexión, ¿ok? En la cola del campo magnético terrestre y esas partículas son desviadas finalmente hacia los polos norte y sur, donde producen justamente las famosas auroras boreales, ¿ok? Entonces vean que las auroras boreales están directamente conectadas con la actividad que ocurre en el Sol, ¿ok? Y con esas partículas que salen del Sol, a veces por las eyecciones de masa coronal y a veces sencillamente porque el Sol de todas maneras tiene un flujo constante de partículas que se llama el viento solar, ¿ok? Que es justamente del que les voy a hablar a continuación. Entonces es un flujo constante de partículas, ¿verdad? Que recorre el medio interplanetario, o sea, sale del Sol todo el tiempo justamente y están llegando, ¿verdad? Entonces a veces este viento solar es más denso y por lo tanto tiene más partículas y a veces es menos denso y tiene menos partículas y por lo tanto las probabilidades, por ejemplo, de observar una aurora boreal se disminuyen, ¿ok? Entonces, pues va a depender justamente de esas probabilidades de observarla, pues de la velocidad del viento solar, de si tenemos alguna actividad solar, de si hay alguna eyección de masa coronal, todo esto va a afectar entonces esa formación de las auroras boreales. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo afecta finalmente esta actividad solar de la cual hemos hablado a la Tierra? Normalmente tenemos como una visión muy romántica de que el Sol nos da luz y calor y que nos quiere mucho, pero en realidad el Sol nos quiere matar. O sea, la actividad solar justamente estamos viviendo a la par de una estrella que está en plena juventud, ¿no? Está de hecho, bueno, a la mitad de su vida y tiene actividades energéticas, ¿ok? Y esas actividades energéticas son peligrosas no solo para la Tierra, sino además para el resto de los planetas. Si no fuera, como les decía, por ese campo magnético que nos protege, la vida en la Tierra no sería posible. Y un buen ejemplo de qué ocurre cuando no hay un campo magnético que nos proteja es Marte. Marte, en principio, tiene un tamaño parecido al de la Tierra, una composición parecida,
y sin embargo es un desierto. ¿Por qué Marte es un desierto y la Tierra no? Bueno, hay mucha investigación al respecto y una de las principales razones es porque Marte no tiene un campo magnético que lo proteja de esta actividad solar. Y bueno, entonces cuando estas actividades solares chocan contra la Tierra, se producen lo que se conoce como tormentas geomagnéticas, ¿ok? Geo, bueno, justamente por la Tierra, y magnéticas porque afectan nuestro campo magnético, ¿ok? ¿Y qué puede pasar cuando afectan nuestro campo magnético? Bueno, podemos tener interrupciones en las señales de radio, podemos justamente tener este efecto que aparece acá abajo, es súper interesante, que es el que pueden desviar las órbitas de los satélites, y algo que ocurrió hace como, bueno, de hecho fue este mismo año, no, a finales del año pasado, si no me equivoco, justamente que se lanzaron un montón de satélites, ¿verdad? Que supuestamente está esta red que se llama Starlink, que son una red de satélites que quieren dar internet satelital, ¿verdad? A todo el mundo. Eh, y justamente se lanzaron un montón de esos satélites, coincidió con una explosión del Sol, y entonces hizo justamente que esos satélites fueran desviados de su órbita y que finalmente todos, o la mayoría, terminaran colisionando contra la Tierra. ¿Okay? Como son pequeños, eso no causa, digamos, como un impacto directo en la Tierra, sino que se queman en la atmósfera, pero sí pues dejaron de servir, justamente porque fueron sacados de su órbita por una actividad solar. También se pueden generar apagones a gran escala, porque esos cambios en el campo magnético de la Tierra inducen corrientes, y esas corrientes saturan los transformadores y los pueden hacer explotar. ¿Verdad? Entonces, de hecho, o sea, esa actividad solar no es solamente algo que se queda por allá, sino que en realidad tiene un impacto en la Tierra. Y cada vez más nos volvemos dependientes de tecnologías satelitales, ¿verdad? Entonces cada vez más se vuelve, y de sistemas de comunicación. Entonces cada vez más se vuelve importante entender el Sol y entender estas actividades, porque claro, hace 20 años, si pensamos, ¿quién utilizaba GPS hace 20 años? Probablemente solamente los ejércitos, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién utiliza GPS? De todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no sé, para poner Waze o para usar Maps o para lo que sea. Entonces, cada vez somos más dependientes de las tecnologías satelitales, y por lo tanto, cada vez existe más riesgo de que estas sean interrumpidas producto de la actividad solar. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Uno de los efectos, digamos, positivos o interesantes de ver, las auroras boreales, que forman también parte de esa conexión entre el Sol y la Tierra, y esas partículas que son desviadas por el campo magnético hacia las regiones polares. ¿Okay? Y bueno, también hay una correlación entre la actividad solar y el clima, ¿verdad? Ya les había mencionado que cuando hubo un mínimo solar, esto coincidió con inviernos más fuertes acá en la Tierra. Además, las actividades corresponden a un riesgo para las misiones espaciales, pueden dañar el equipo, pero además puede poner en riesgo la vida de los astronautas. No sé si ustedes han visto la película de los Cuatro Fantásticos, pero ellos supuestamente adquieren sus superpoderes a partir de una explosión solar. Lo cierto del caso es que esta radiación lo que genera es, lo que puede generar más bien es cáncer, ¿verdad? Y no superpoderes. Y entonces, pues bueno, realmente es algo de tenerle cuidado para las misiones espaciales. Y como les decía, existen riesgos para los sistemas de comunicación y para los sistemas de distribución eléctrica. Hoy, de hecho, y estamos hablando justamente de algo que ocurrió recientemente, 3 de mayo, ocurrió a las 9:25 un flare que generó un blackout, un radio blackout en esta zona del planeta, como pueden ver acá. Esta es la página del Space Weather Prediction Center, que es una agencia del gobierno de Estados Unidos, y vean justamente que estaban indicando que para el día de hoy teníamos una actividad geomagnética fuerte, producto de un flare, ¿verdad? Una de esas explosiones que ocurrió el 3 de mayo a la 1:25, ¿ok? En tiempo universal coordinado. ¿Okay? Entonces, a la 1:25 en tiempo universal coordinado ocurrió esta explosión, y esa explosión entonces generó un blackout, o sea, eso significa justamente como un apagón, ¿verdad? De los sistemas de radio en esta región del planeta. ¿Ok? Y bueno, entonces de hecho yo les recomiendo, si esto les llama la atención, que se mantengan pendientes a la página del Space Weather Prediction Center. Bueno, esta es la dirección que ellos tienen. Hay también algunas otras agencias, incluso en América Latina, como en Brasil, en Argentina, que se encargan de darle un monitoreo al sol, en México también. Y bueno, es muy interesante estar pendiente de estas páginas, porque es lo que nosotros llamamos, bueno, clima espacial, ¿verdad? Entonces no solamente es el clima que tenemos acá a nivel de la Tierra, si va a llover, si no va a llover, este tipo de cosas, sino también cómo
las actividades que tiene el Sol nos pueden afectar o pueden afectar a la Tierra. ¿Ok? Bueno, y eso es justamente lo que tenía para compartirles yo hoy. Entonces vamos a abrir un espacio para las preguntas. ¿Cierto, Carlos? Sí, pasaríamos a un espacio para preguntas. Vamos a ver. Tal vez levantando las manos aquí con el... Si puedes dejar de compartir, Miguel. Ok, un segundo. Ajá, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta sobre el tema. Santiago. Bueno, primero, Miguel, agradecerle por la charla del día de hoy, estuvo bastante interesante. Y dos consultas. La primera sería, porque sí he escuchado que, por ejemplo, ahorita recientemente estábamos en tormenta geomagnética también y que eso podía tener ciertas afectaciones a la salud de los humanos, ¿verdad? Bueno, usted lo mencionó con lo de los astronautas, pero concretamente, además de cáncer, cuando no se tiene al campo magnético de la Tierra protegiendo, ¿qué otras afectaciones podría tener en los humanos? ¿Podría tener alguna afectación física o psicológica o cómo funciona? A nivel, digamos, de la superficie terrestre, las afectaciones son prácticamente nulas, ¿verdad? Entonces, donde se vuelve más importante son en dos condiciones, ¿verdad? Justamente son, bueno, para el tema de los astronautas, como le mencionaba, y la otra son los vuelos transpolares. ¿Qué significa esto? Bueno, son justamente, pues, aviones que cruzan, ¿verdad? A través de los polos, ¿verdad? Entonces, como están justamente en esta región donde esas partículas son redirigidas, entonces estas personas que se encuentran en estos vuelos sí podrían tener estar expuestos a cierto nivel de radiación, ¿verdad? Pero más allá de eso, por suerte, el campo magnético, digamos, es suficientemente intenso, aunque se vea perturbado, es suficientemente intenso para proteger a los que estamos en la superficie, ¿verdad? Y más, digamos, nosotros que estamos cerca del Ecuador, ¿verdad? Entonces no hay como tanta afectación. Pero sí, para estos vuelos que son a través de los polos, que son, digamos, que además ocurren a 10.000 metros de altura, ¿verdad? Entonces, justamente una altura bastante elevada. Y para las personas que se encuentran en la Estación Espacial Internacional, para ellos es los que puede haber más afectación. Los demás, pues podemos estar tranquilos en la superficie. ¿Qué puede pasar? Eso sí, ¿verdad? Bueno, llego tranquilos en la superficie, siempre y cuando no tengamos justamente, no sé, un apagón de los GPS o no tengamos un apagón en los sistemas de comunicación o no tengamos apagones en los sistemas eléctricos, ¿verdad? Que esto sí puede ocurrir. Sí, sí, comprendo. Muchas gracias. ¿Con gusto? Igual tenía otra duda, pero no sé si mejor espero a ver si alguien más tiene alguna duda. Por ahora nadie ha levantado la mano, entonces puede continuar. Ok. La otra consulta es que, bueno, recientemente yo vi una película que se llama Interestelar, que de hecho dicen que es una de las películas de ciencia ficción más basadas pues, en la ciencia. De hecho, uno de los que ayudó a hacerla es un físico. Pero digamos, ahí se puede ver que los planetas orbitan un agujero negro en vez de una estrella. Entonces, en la ausencia de actividad solar, fuera de obviamente la gravedad mucho mayor de un agujero negro comparado con una estrella, ¿cómo podría haberse afectado el planeta en ese sentido, de que haya una ausencia de actividades solares e incluso pues del calor de la estrella? Sí, bueno, realmente yo diría que vivir alrededor de un agujero negro no debe ser condiciones muy hospitalarias. ¿Por qué? Porque digamos, ok, sí, el agujero como tal no produce luz, eso estamos de acuerdo, pero la región que está alrededor del agujero, que es la región justamente donde el disco de acreción que llamamos, ¿verdad? Que es donde está ese material que está cayendo al agujero negro, esta región sí emite y no emite justamente poquita radiación, sino que emite mucha radiación, ¿ok? Y es radiación energética, ¿ok? Entonces, justo sí, alrededor hay también un montón de emisión de partículas y también un montón de emisión de radiación que no deja de ser perjudicial o que no deja de ser justamente importante para los planetas que pueden estar circulando alrededor de estos agujeros negros. Claro, o sea, hablar todavía de planetas circulando alrededor de los agujeros negros es
desde el punto de vista físico posible, ¿verdad? Y la película lo retrata muy bien, o sea, no es algo que no pueda ocurrir, pero no conocemos ninguno, ¿verdad? Entonces, como para decirle exactamente, bueno, hicimos mediciones o hicimos tal cosa, ¿verdad? Y comprobamos que este planeta recibe tal nivel de radiación, bueno, eso no lo sabemos porque todavía no hemos observado ningún planeta alrededor de un agujero negro. Sí, sí, comprendo. Muchas gracias. Con gusto. Veo otra mano levantada, ¿sí? Sí, disculpe. Me acabo de llegar, así que no tengo mucho del tema, pero respecto al planeta que orbita el agujero negro que mencionó el compañero de la película Interstellar, ¿qué tanto sería realmente la dilatación temporal que se produciría en el planeta? Es decir, ¿es como presenta la película, así de exagerada, por decirlo así, o sería bastante más leve? Puede llegar a serlo, ¿verdad? Lo que pasa, y de hecho, bueno, sí, en la película se hicieron los cálculos suficientes como para, digamos, ver si efectivamente este nivel de exageración, por así decir, es posible, y efectivamente sí lo es. Lo que ocurre es que un planeta que se encuentra a ese nivel o tan cerca del agujero negro probablemente tendría condiciones inhóspitas, ¿verdad? Y entonces en la película lo pintan como con océanos, ¿verdad? Y unas grandes olas así gigantes que en realidad serían poco probables para un planeta que se encuentra tan cerca de un agujero negro. Pero aunque ellos justamente lo que argumentan en la película es que estas olas gigantes son producto justamente de esas fuerzas de marea que serían gigantescas para un planeta que se encuentre cerca de un objeto tan masivo. Pero respecto a la dilatación del tiempo, pues sí es posible. Ok, gracias. ¿Gusto? Ashley. Buenas noches. Bueno, es que yo como en el 2020 había escuchado sobre un tema, pero la verdad no había entendido muy bien el nombre porque fue un en vivo, eh, que supuestamente, o al menos en Costa Rica, y creo que en otros países, se habían estado escuchando sonidos tipo 2, 3 de la mañana y veían como tipo del cielo o del espacio, se podría decir, y explicaban en ese en vivo que era más que todo como que eran ondas de calor con ondas de frío que se juntaban y creaban ese sonido. ¿Eso tiene que ver algo relacionado con el sol? Probablemente no, probablemente sea un efecto más meteorológico, o sea, más de la atmósfera, que con una actividad directamente asociada con el sol. Bueno, vamos a ver, todo al final de cuentas está asociado con el sol. ¿Por qué? Porque el sol es el que da el calor suficiente como para que las nubes justamente se calienten y existan estos flujos de aire frío y aire caliente. Entonces, de alguna manera, pues sí, está asociado con el sol, pero no directamente, ¿verdad? Sino que probablemente es un efecto más de carácter meteorológico. ¿Verdad? De hecho, muchas veces lo que ocurre con estos sonidos que se escuchan durante las madrugadas y brillo y demás, es que están asociados a rayos, ¿verdad? Descargas eléctricas que ocurren al interior de las nubes. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, que normalmente durante el día hay demasiado ruido, ¿verdad? En el ambiente y demasiado movimiento y pues pasan desapercibidos. Pero cuando ya todo se calma y cuando llega la noche y cuando lo único que se escucha son los grillos y demás, pues entonces ahí es mucho más sencillo escuchar otros sonidos que tiene la Tierra, ¿verdad? Y de hecho, esto que vos decís es muy interesante porque también en algún momento había escuchado que cuando llegó la pandemia, ¿verdad? Y todas las ciudades como que quedaron apagadas y la gente en su casa, se empezaron justamente a notar mucho más esta especie de sonidos que siempre han estado ahí, ¿verdad? Que no es nada como extraño, pero que nunca le habíamos puesto atención por estar tan involucrados, ¿verdad? En el corre-corre y un montón de cosas que ocurren durante el día. Y bueno, que eso había de alguna manera permitido que las personas volvieran a encontrarse con esos sonidos. Ok, Ah, no ok, sé, muchas gracias. no sé Con gusto. si alguien más tiene alguna pregunta, porque ya es algo tarde donde está Miguel. Y son Entonces, las 2 de la mañana. Yo creo son que mis las, compañeros de son- apartamento me van a guindar pronto, pero bueno. sí, son las 2 de la mañana. Entonces, una última pregunta de Santiago y con eso terminaríamos la charla del día de hoy. Sí, finalmente, ¿cuál ha sido la eyección de masa coronal solar más grande que se ha detectado en la historia y cómo afectó eso al planeta? Sí, el evento más grande que se conoce es el que se conoce como el evento Carrington, ocurrió en los años 1800. em, y fue tan fuerte, lo que pasa es que todavía no tenemos dimensionado, digamos, porque en ese momento no existían, digamos, los instrumentos que tenemos ahora para medirlo, ¿no?
pero las estimaciones dicen, bueno, que fue el evento más grande que tiene el Sol, que tiene aproximadamente uno cada 100 años, y lo que sí ocurrió fue que las auroras boreales, que normalmente se están reservadas para los polos norte y sur, durante este evento Carrington, llegaron a las regiones ecuatoriales. O sea que incluso fueron vistas en lugares como Cuba, ¿no? O sea que estamos hablando de latitudes bastante bajas, ¿no? Incluso latitudes más bajas. Entonces fue tan fuerte el evento que las auroras no solamente se concentraron en los polos norte y sur, sino que llegaron a las regiones ecuatoriales y generó interrupciones en ese momento la tecnología de punta que eran los telégrafos. Entonces los telégrafos dejaron de funcionar por completo durante varios días y justamente debido a esa cantidad constante de partículas y alteración del campo magnético que había en ese momento. Si eso ocurriera en este momento sería un problema global gigantesco. ¿Por qué? Porque generaría un montón de apagones a lo largo de un montón de ciudades. Además generaría problemas con los sistemas de comunicación de radio, generaría problemas con los sistemas que dependen de los satélites, ¿verdad? Que no solamente los satélites son para el GPS que utilizamos normalmente, sino también un montón de sistemas de comunicación, de televisión, de internet, que están basados en tecnología espacial. Entonces, si un evento como el evento Carrington ocurriera ahora, pues sería mucho más catastrófico, pero en ese momento, como lo más que había eran telégrafos, pues bueno, eso fue lo que dejó de funcionar. Pero sí, ese es el evento más grande del que se tiene registro. Ah, ok, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, le agradecemos mucho a Miguel por esta charla que nos dio el día de hoy. Y no me queda más que invitarles a todos y todas al día de mañana a la charla sobre coordenadas celestes que nos va a dar el profesor Fernando Ureña del INAOE. Entonces, voy a parar la grabación por acá y nos estaríamos despidiendo. Le damos muchas gracias a Miguel y a todos y todas les deseamos muy buenas noches. Hasta mañana. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Una consulta nada más. Para ver la clase